Muy bien, estamos ya con la psicóloga Gabriela Milatich, la vamos a presentar. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y como siempre gracias, Graciela, por invitarme a este hermoso programa. Bueno, muchísimas gracias a vos por elegirnos. Todos los años está ahí presente siempre, Gabriela, pero además también aprendiendo un poco de todo lo que tiene que ver con tu especialidad, ¿no? Hoy, ¿de qué vamos a hablar específicamente? Bueno, me gustaría hablar sobre el libro rojo, que hace mucho que no hablamos, Graciela. El libro rojo de Carl Gustav Jung, o Jung, como algunas personas lo nombran, pero es Jung o Jung, a lo criollo sería Jung. Claro. Y este libro realmente, si bien fue escrito alrededor de 1913 y 1916, con un largo trabajo de elaboración por parte de Jung entre el año 1916 y 1930, que él en su momento tuvo intenciones de publicarlo y después desistió de esa idea, y ese libro permaneció desde 1961 hasta 1910 guardado en una caja fuerte. En realidad fue sacado algunos años antes, alrededor del 2006-2007, en donde la familia Jung dio permiso para que el libro fuera fotografiado y fuera publicado en facsímil, es decir, que el libro tiene amplias dimensiones, es más grande que una A3, y es muy pesado. Es muy pesado, muy pesado. Sí, muy pesado. Es un gran libro. Es un gran libro, y se dio los permisos a nivel global, planetario, para que este gran libro pudiera ser publicado. Quien consiguió los permisos fue Jonu Sandasani, un hindú radicado en Londres, y quien es hoy considerado el primer y más importante investigador de las obras junguianas, las que están publicadas, las que se están publicando ahora y todavía lo que no está publicado, porque es muy amplia la obra de Carl Gustav Jung. Gabriela, coincide específicamente en la época en que el libro sale a la luz, ¿no? Porque como estamos hablando a principios, el libro fue realizado a principios del siglo XX. Sí. Y en el propio siglo XX, pero en la década del 60, una década con cambios, ¿no? Inclusive cuando fue escrito, si nosotros nos ubicamos a principios del siglo XX, él tiene fuertes experiencias internas, fuertes sueños y fuertes visiones estando despiertos sobre una Europa ensangrentada. Y esto fue en agosto, septiembre, octubre de 1913. Cuando nos ubicamos, él estaba adelantándose a la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra tampoco la pasó bien. Es decir, tuvo fuertes depresiones, y de hecho en el 1944 tuvo un ataque cardíaco que casi lo lleva a la muerte, y convengamos que en el 45 se desata la Segunda Guerra Mundial, y en donde él tiene una visión extraplanetaria, es decir, él se ve por fuera del planeta y ve el planeta redondo y muy azul, y convengamos que el hombre llegó a la luna mucho después. Claro. Es decir, que no había una visión de una fotografía por fuera de la Tierra, y sin embargo él relata la redondez, el color de del mar, de los continentes, puede puntualizar, y esta imagen no estaba, realmente está conectado con el inconsciente colectivo. Desde ahí escribe sus obras, y desde ahí plasma las obras pictóricas que están en el libro rojo, que sí, como vos muy bien decís, Graciela, fue a principios del siglo XX, hasta la década del 60, una gran década. Que para mí, claro, la década del 60 como es la década de los cambios, es una década en la que empieza a movilizarse, y que coincide con que este libro tenía que sí o sí salir en esa época. Sí, pero él desistió porque él habla de algo que hoy, digamos, no nos asustamos cuando hablamos del bien y del mal, cuando hablamos del ánima y del ánimos, cuando hablamos de un cambio en lo religioso, que en todo caso en la creencia religiosa, sin intermediarios, sino una conexión directa. Él habla de todo esto en el libro, y tuvo miedo de no ser comprendido, y bueno, buenas razones tenía para sospechar esto. Y él pidió que por favor este libro, si la familia, sus descendientes decidieran alguna vez publicarlo,
que esperaran 50, 60 o 70 años por delante para que la humanidad esté preparada para poder entender estos conceptos desde una conciencia de un trabajo interior y desde un autoconocimiento, y no desde una crítica específica a una institución, sino a una evolución en la conciencia de las personas, que pudiéramos tomar a la humanidad como grupo. Claro. ¿No? Y no solamente como individuos. Exactamente. En esto de trabajar, obviamente que él tenía que trabajar con algo más terrenal, que tenía que ver con la psicología. Sí. Él va a ser contemporáneo a Freud, o va a ser un seguidor de la En realidad es un contemporáneo. A ver, podríamos ubicar esto, es un contemporáneo y es un seguidor. Bien. Pero no es un discípulo. A eso. Ahí estamos. Claro. Entonces, es un seguidor porque cuando él toma conocimiento de la obra freudiana en 1900, convengamos que la interpretación de los sueños sale en 1900, sí. Y él se pone a estudiar profundamente la obra en 1902 y queda flasheado, como decimos ahora, ¿no? Queda totalmente tomado por la obra freudiana, le escribe inmediatamente y ahí se hacen muy amigos, primero en relación epistolar y luego en una relación personal donde hasta las familias y sus esposas e hijos se conocían y intercambiaban días, ¿no? Porque viajar de un país a otro, de Viena a Zúrich. Pero bueno, luego Jung, con estas experiencias tan contundentes a nivel interno que le sucedían, su investigación es sobre lo más objetivo que tenemos nosotros, que somos nuestras vivencias internas. Claro. Es decir, lo subjetivo tiene un valor impresionante y que debe ser objeto de estudio. Exacto. Nuestros sueños, nuestras fantasías, lo que pensamos, cuando estamos enojados, cuando no, nuestras tristezas, las imágenes que se nos vienen a la cabeza, las cosas que creamos. Claro. Esto de estar desde internamente, desde adentro, ¿no? Esto de pensar en los sueños, porque obviamente que la interpretación de los sueños le va a abrir el punto de partida, porque era lo que le estaba pasando. Era lo que le estaba pasando, y lo que estaba viendo también en sus pacientes en ese momento psiquiátricos, porque él estaba viviendo dentro de un psiquiátrico. Antes los médicos vivían dentro del psiquiátrico, como los directores de banco vivían dentro del banco. Claro. Ahora eso ya no es más así. Pero antes, inclusive los directores de escuela vivían dentro de las escuelas. Exactamente, claro. ¿Cierto? En ese momento él estaba viviendo dentro del psiquiátrico Burgos-Lee, entonces pasaba 24 horas, los 365 días del año, podía observar muchas cosas, claro. Y él tenía vivencias muy fuertes con respecto a esto. Aparte, pensándolo muchas veces, obviamente trabajando con los pacientes psiquiátricos, entre comillas, voy a poner, porque obviamente aquello que no está dentro de las estructuras es cuando vos decís, pero está loco, está loca, tenés que ir al psiquiátrico, pero dicen así. Sí. Entonces él, trabajando con eso, descubriendo qué es lo que estaba pasando con ese paciente, podía hacer un trabajo maravilloso. Maravilloso, por eso decimos que él en esas 24 horas al día que vivía, observaba muchas cosas y se dio cuenta que el paciente psiquiátrico, entre comillas, es una clasificación negativa y cuasi burlona de no realmente poder escuchar a la persona y lo que le está sucediendo, en el sentido de lo que le está sucediendo. ¿Cuál es el sentido de lo que le sucede? Porque tiene un sentido, tiene un porqué. Es como cuando la biodescodificación, esto maravilloso que descubre que el órgano habla, y hay un pedazo de historia dentro de un órgano, ¿cierto? Lo mismo descubre Jung, que dentro de una imagen hay toda una historia de un individuo, que dentro de una fantasía, por más irracional que nos parezca, hay una razón muy profunda de ser, y que si descubrimos ese sentido, siempre tiene un sentido profundo de evolución y de concientización de quiénes somos en realidad. Claro. Que las cosas que nos suceden no están porque sí y porque son meramente locuras, sino que, porque esto es en el sentido despectivo, sino que todo individuo tiene su riqueza. Exacto. Aún lo que no comprendemos y clasificamos negativamente. Porque es lamentable, ¿no? Pero dentro de la estructura que siempre tenemos, que la manejamos, y que por allí uno dice, pero yo pienso de una manera diferente,
presiento que esto es diferente, Sí. siento que esto es Sí. diferente. Sí. Y todo eso que hay dentro nuestro muchas veces no lo podemos sacar porque la estructura nos está como dando... Inclusive sucesos que nos pasan, de ver naves extraterrestres, de soñar cosas que después se producen, sueños lúcidos, recibir información en sueños, que es clave para nuestra vida personal, tener ganas de dibujar o pintar algo sin tener idea de lo que es la técnica, porque en realidad yo no tenía idea de lo que era la técnica artística. Él no era un Leonardo da Vinci ni un Miguel Ángel, ni mucho menos, aunque cuando uno ve las obras se maravilla de lo que pudo llegar a ser sin técnica. Es porque dio lugar, no en forma negativa y prejuiciosa, porque los primeros que nos atacamos y nos decimos que estamos locos somos nosotros mismos. Claro, porque ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Claro. Entonces, los primeros que nos sentimos raros somos nosotros. Le dio lugar a esa fantasía, a esos sueños, y nos empezó a dibujar y a escribir, a darle una explicación, aunque en el momento no lo entendiera. Claro. Y a darle, a hacer un trabajo acumulativo de todos los días, de sentarse, dibujar, escribir, plasmar lo que sentía, pensaba, veía, sin juzgar, y cuando uno va pasando el tiempo va encontrando un sentido más profundo, se va dando cuenta de cosas, hay claves ahí. Claro, exactamente. Además, bueno, yo tuve la oportunidad, me enseñó el libro rojo Gabriel, un día que estuvimos charlando. La verdad que es impresionante los dibujos, como vos decías, si él no tenía idea del arte, los colores que utiliza, porque el color también tiene que ver con esto, con lo que nos pasa, con lo que nosotros... ¿o no? Sí. Cada color tiene un significado, tiene una lectura que nos abre y nos habla de una dimensión interior. Por ejemplo, el rojo, que generalmente se toma como lo pasional, o la ira o el amor, en realidad tiene un significado de lo que nosotros traemos como memoria herencial. Ah, bueno, es para tenerlo en cuenta. Y realmente es para explorar ahí lo que nosotros, qué información heredamos y traemos a través de nuestra sangre. Claro. Que no es solamente de nuestra madre y nuestro padre, sino de todo el linaje anterior. Claro. Y donde realmente estamos parados, cuál fue el legado y los dones que tenemos para aprovechar de nuestros ancestros aún no conociéndolos. Claro. ¿Qué tenemos ahí para explotar? Fíjate qué maravilloso. Con un solo color. Con un solo color. Con un solo color. El color rojo, un color que siempre nos llama la atención, ¿no? Tiene que ver con esto que traemos. Inclusive muy mal catalogado. Claro, durante años, ¿no? Sí. Es decir, que de lo prohibido. Claro, se relacionaba con lo prohibido. En realidad tiene que ser lo que nos habilita, porque muchas veces tenemos información y capacidades que no usamos por vergüenza, o porque simplemente hemos descartado, pensamos que ya estamos grandes, o qué van a decir si yo empiezo a estudiar ahora, o a leer tal cosa, o a escribir. Y siempre a mí me viene a la memoria grandes filósofos como Kant, por ejemplo, que su obra empezó a ser escrita más allá de los 50 años. No fue el único, hay varios. Sí. Entonces uno se sorprende cuando nos ubicamos en aquella edad en donde no son los 50 de ahora. Claro, exacto. Entonces mucho más prepararse para ser creativos y realmente hacer lo que uno sienta después de los 50. Claro, y esto es lo que vos decías, ¿no? Esto de traer, digamos, a través del color rojo, toda una herencia, todo aquello que podemos explotarlo, ¿no? Esto de lo, o sea, visto por un lado de lo prohibido, pero yo creo que visto de lo prohibido para no poder ver esto, claro, ¿no? Para no poder ver, para no habilitar, para no sentirnos en la obligación de tomar esa posta. Claro. Porque cuando uno toma una posta, después tiene que tomar decisiones. Exacto. Por ejemplo, no sé, decirle, mira hija, hoy no te puedo cuidar los nietos. Y toda la culpa que uno siente alrededor de eso, y dejar un día inhabilitar en lo que yo siento. Estoy poniendo un ejemplo de tantos, ¿no? Jung, cuando escribió el libro rojo, estaba alrededor de los 40 años. Él nació en 1875, es decir que la edad de los 40 y la edad de los 50, y también cuando uno fue trabajando los 40 y los 50, los 60 años también son claves. Son años muy propicios para realmente tomarse muy en serio y no
dejar pasar más el tiempo. Empezar a darle la oportunidad a uno mismo. Sí. Claro. Mira todo lo que trae el rojo. El rojo. Y están por salir en el 2021 las libretas negras, porque tienen tapa negra, de Carl Gustav Jung, que son las libretas de anotaciones, las libretas, como yo siempre digo, de almacenero, en donde Jung fue anotando los sueños, las cosas que se les ocurrían, los dibujitos así nomás a mano alzada, que son la precocina del libro rojo. Entonces, cuando uno mira los colores de la alquimia, uno empieza a encontrar que tenés una Nigredo, que es negra, en donde uno realmente se calcina, se encuentra con lo más sucio, con la sombra de uno, con lo que uno no asume, con lo que uno no tiene elaborado, con los dolores, las pérdidas, pero también las cosas y potencialidades no reconocidas de uno. Ahí Jung fue anotando todo, y que recién va a salir en el 2021, hay mucha información porque ese es el libro crudo. Claro, digamos, sin filtro. Sin filtro. Nos encontramos con el Jung sin filtro. Luego hay una etapa blanca, en donde cuando se calcinó bien, es como la brasa que queda blanca y parece que no, y adentro está roja, ¿no? Pero está candente, que es una etapa de purificación. Yo sospecho que algo, Jung, de lo blanco, algún libro, hay algo por ahí que no está publicado todavía, porque él lo pensó muy bien esto a propósito en los colores, y luego en la época, en los años, está el libro rojo, que es la última etapa, que es la piedra filosofal. Claro, que ese libro rojo contiene toda esa herencia. Exactamente, y ya puesta en imágenes y ya elaborado y teniendo un contacto con el sí mismo, dice Jung, con lo más puro de nosotros. Le llevó 16 años de elaboración hasta que después se encuentra con la alquimia en lo real, con la alquimia china, saca el secreto de la flor de oro, bueno, una serie de conceptos que profundiza su teoría. ¿Y para quiénes puede servir Jung? Para los arteterapeutas, para los psicólogos, para las personas que están estudiando de alguna manera astrología filosófica, tarot, biodescodificadores, público en general, personas de las letras, periodistas, porque artistas. Porque la verdad que Jung es un autor tan polifacético que si sos del arte te sentís identificado. Si sos antropólogo te sentís identificado, porque él toma mucho de antropología, la filosofía, la psicología. Es decir, podemos definirlo. Bueno, él se define a sí mismo como un médico psiquiatra, pero realmente tocó todas las ciencias unificando. De hecho, la física cuántica también la toma. Era muy amigo de Einstein, muy amigo de Pauli, y de ahí interpreta sueños y hace trabajos profundos. Es decir que, toca todas las almas. Sí, exactamente. ¿Vos vas a hacer un seminario? Sí, voy a hacer un seminario, voy a estar dando el último seminario taller del año, el 10 de diciembre, día martes, de 20 a 23. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué un día martes? Porque todos mis alumnos me han dicho, estamos en diciembre, profe, fin de semana, estamos todos con despedidas, con fiestas, con reuniones de amigos, reuniones de familia, cierres de año, de cursado, etcétera, etcétera. Los sábados y domingos, sábados fundamentalmente estamos complicados. Entonces me pidieron, por favor, poder darlo un martes. Yo accedí, martes 10 de diciembre de 20 a 23, eso es una sola jornada. Son 3 horas de trabajo teórico y práctico, con materiales incluidos, con una degustación, por supuesto, incluida, y con certificado. Bien, así que entonces el 10 de diciembre. El 10 de diciembre estamos trabajando profundamente el libro rojo, y lo van a tener ahí en vivo para hojearlo, para hablar de sus imágenes, para contestar todo tipo de preguntas, y es apto para todo público. Esto también me lo preguntaron. Es decir, alguien que no tiene un estudio de grado y no está ejerciendo nada de las actividades que yo estoy hablando, puede acceder también al libro rojo, porque realmente es un mimo al alma. Exacto, y además también porque se van a dar cuenta que mirando el libro, trabajándolo, obviamente a través del seminario que va a hacer Gabriela, y uno cuando ve las imágenes en el libro, es como que te da un cimbronazo. No estoy tan
equivocado de pensar de esta manera o tan equivocada, ¿no? Porque pasa por ahí, a veces uno se encierra en sí y no dice, no cuenta. Yo creo que acá el libro rojo te va a permitir abrirte totalmente y liberarte. Sí, inclusive las cosas que él va contando en el libro, las imágenes, cómo interactúa con estas imágenes, qué pasa con el mundo interior de las personas, y yo considero que Jung y el libro rojo y toda su obra fue escrita para el siglo XXI. Exacto, me parece que sí. Sí, para ser hablado entre ángeles y duendes. Exactamente. Nunca mejor dicho. Exacto. Bueno, Gabriela, vamos a seguir después en próximos programas hablando. Una de las cuestiones que la gente seguramente se está preguntando, que vos lo comentaste, que es la interpretación de los sueños. Sí. Se puede sacar muchísimo, se puede sanar a través de esta interpretación de los sueños. Sí, se puede sanar y aprender mucho de uno mismo y perder muchos sueños, miedos, claro. Muchos miedos a través de los sueños, porque aún los sueños que parecen que son pesadillas contienen fuertes mensajes para nuestra libertad, para nuestro mejoramiento, ¿sí? Siempre se nos está, nuestro inconsciente no es el enemigo público, sino es un gran ayudador. Ajá. El tema es que tenemos que aprender cómo habla el inconsciente, cuál es el código en el cual esta empresa es por imágenes. Es por imágenes. Y por color. Claro. Aún aquellas personas que sueñan en blanco y negro. ¿Sí? Es decir, acá no los tomamos como cromáticos, sino que los tomamos como color, el blanco y negro. Entonces, contiene grandes mensajes para nuestro mejoramiento. Es como miguitas de pan que nos van conduciendo a nuestra casa. Nuestra casa es nuestro corazón, nuestro centro, a ver qué está nuestro pasando. Centro real, a ver qué está pasando. Bueno, Gabriela, entonces, para anotarse para el 10 de diciembre, ¿hay lugar todavía? Sí, hay lugar, 10 de marzo, de 20 a 23, el arancel es económico y tienen todo incluido, ¿sí? Los materiales, el certificado y, bueno, la degustación para que no se preocupen, es una hora que uno le agarra un poquitito de hambre y compartiendo se aprende muchísimo sobre el libro rojo. Bien, ¿y cómo pueden hacer para comunicarse? Sí, pueden, las vías de comunicación son la página de Facebook, que es Centro de Psicología Analítica Rosario, o CEPAR, Centro de Psicología Analítica Rosario. Así lo pueden encontrar en Facebook. También en Instagram es Jung Rosario CEPAR, C sola, no CE, sino CPAR, CEPAR. O a mi teléfono 3462-678482, o si no, aquí con vos, Graciela. Exactamente. Aquí en la radio. Me escriben por el Face, entre Ángeles y Duendes, y si no, ahora lo dejamos libre a Gabriela para que ustedes le pregunten, pueden aprovechar, sobre todo el libro rojo, sobre todo aquellas sesiones individuales también, bueno, ser parte, ¿no? Sí, también déjame agregar un tema, está el canal de YouTube, que es CEPAR, Jung Rosario CEPAR, ahí existe, ya subí la conferencia que di en la biblioteca de la Facultad de Psicología aquí en la UNR sobre el libro rojo, hablando del libro rojo y un poco haciendo historia de quién fue Jung. Está subido el audio, la entrevista que me hicieron en Telefe Rosario, sí, también. Y próximamente van a estar subidos todos los micros de Entre Ángeles y Duendes. Bien. Así que bueno, ahí tienen toda la información y bueno, gracias Graciela y bueno, a comunicarse, los espero a todos. Bien, 426-1500 es la línea telefónica directa para aprovecharla a Gabriela, hoy pueden charlar con ella, 426-1500. Gracias, Gabriela. A vos.